Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos encontramos con Paul Carrasco, candidato de Alianza Juntos por el Futuro, de la lista 3362. Estamos en busca del alcalde, aunque bueno, ayer estuvimos en busca del candidato porque le estábamos esperando al candidato. Muy difícil conseguir una entrevista con usted. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, Daniela, quiero agradecerles por la posibilidad de estar aquí en este lindo sector a las orillas del río Tomebamba. Quiero saludar a la Andariega y al Pentágono. Sí, gracias. A ver, les voy a ser sinceros y con toda la lógica. Nosotros, ustedes han estado buscándonos en este periodo de campaña, ¿no? Semanas, planificamos antes de la campaña para poder pero nosotros tenemos tradicionalmente antes y durante campaña algo que es prioritario para nosotros, el contacto con la gente. Ese para nosotros ha sido nuestra prioridad. Les ofrezco disculpas realmente, pero no es que es difícil, sino efectivamente a veces hay que tener prioridades. No siempre pasa eso, digamos. No siempre. No, yo creo que más bien con nosotros es mucho más sencillo porque nosotros somos más cercanos a la gente. Y usted tal vez ya vio la primera entrevista que salió. Bueno, le cuento, nuestra idea era entrevistar a todos y luego sacar las entrevistas para que todos estén en igualdad de condiciones y nadie vea las preguntas. Entonces hoy no he visto ninguno de sus programas. Los asesores. Sí. ¿Qué asesores les llamaron? ¿No vieron las entrevistas? Los míos deben haber visto, pero realmente... ya viene estudiando, ¿no? Sí, no, de ninguna manera. No tengo tiempo para dedicarme... A ver, yo les voy a ser además súper sincero. Es decir, muchas veces yo no veo redes, ¿sí? Porque se dicen tantas cosas que prefiero tener mi mente limpia, porque hay cosas que, más allá de los programas como el de ustedes, etcétera, pero normalmente hay cosas que se dicen que no son verdad sobre un candidato o sobre un personaje público. Y normalmente de un político se dicen cosas con mucha maldad, que afectan incluso a veces hasta la relación familiar. Entonces yo prefiero tener la mente limpia y simplemente cuando voy a una entrevista me explican de qué se trata el programa y nada más. ¿Sí? Ya. Ahora usted nos cuenta de su trayectoria, tantos años que ha estado en la política, que ha venido igual de la prefectura. ¿Por qué continuar? ¿Por qué no darle espacio a nuevas figuras? ¿Por qué seguir? ¿Y qué es lo que usted tiene en este plan de trabajo, en su nuevo afán de llegar a la alcaldía? ¿Qué tiene de diferente de las demás propuestas? A ver, el primer tema es que, a ver, yo no vengo desde la prefectura. Yo hago la actividad política, claro, yo hago política desde la escuela, ¿sí? Es decir, toda mi vida. Yo era presidente del grado de toda la vida en la Asunción, luego en el técnico salesiano tuve problemas y tuve que salir del técnico salesiano porque formé el primer consejo estudiantil en el técnico salesiano y los salesianos no les gustó. Luego fui al Benigno Malo, también participamos allí en procesos de dirigencia estudiantil. En la Universidad de la SUAY fui presidente de la Escuela de Agrosotecnia, luego fui representante a Consejo de Facultad, fui presidente de la Escuela, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, fui candidato no me acuerdo en qué puesto, alterno a concejal, luego fui candidato a sexto concejal, luego fui consejero, luego fui prefecto. Es decir, ¿por qué te cuento esto? ¿Sí? Porque esta es mi pasión, ¿sí? Esto es mi vida, esto es lo que yo sé hacer y para esto me he preparado, esto es mi sentir. Si no hago esto, la política no es servir. Eso suena a muy filántropo, digamos así, a muy hecho carismático, a caridad, etcétera. No, la política fundamentalmente hay una, para los jóvenes sobre todo, hay una definición de una politóloga alemana, Hannah Arendt, que dice que básicamente el tema es que la política es la ciencia que permite organizar y ordenar una sociedad. Y eso hace la política, organizar y ordenar una sociedad para que quienes la conforman vivan en equidad y justicia. Y en esa perspectiva eso es lo que yo busco, esa es mi lucha eterna. ¿Sí? De joven, de adolescente quería ser guerrillero y era efectivamente un seguidor de el Che Guevara, como lo sigo siendo en sus ideales, pero no en la forma. Hoy soy un demócrata que creo en la democracia para la convivencia y que creo fundamentalmente en la diversidad.
¿sí? Y en la posibilidad de dejar de lado los fundamentalismos y construir una propuesta de respeto y tolerancia a las diferentes formas de pensar, ¿sí? De expresarse, ¿sí? A los diferentes tipos de familia. Yo creo en la diversidad sexual, ¿sí? Ya. En el ¿Y tema, ahora cuál es? creo fundamentalmente en la posibilidad de que el ser humano se autodefina, ¿sí? Y se autogobierne. ¿Y cuál es lo que le preguntaba concretamente? ¿Cuál es la diferencia de su propuesta con los candidatos que vemos que en esta ocasión ha sido 13 candidatos? ¿Cuál es la diferencia de su propuesta? La primera diferencia es, creo que yo soy el único que tengo propuesta. Es decir, inicié diciendo que tenemos todo un plan estructurado y validado y construido con la gente y caminado en términos... No tienen una propuesta. No es que no valen. Todos son respetables, pero en términos de la diferencia es una propuesta. Sí. Luego, creo que fundamentalmente nosotros tenemos tres características diferentes, ¿no? Primero, yo en Cuenca soy nuevo, porque ustedes como jóvenes no me han visto gobernar, más allá del tema del festival de cine, más allá del tema tal vez de los programas de seguridad alimentaria y la bronca por el tema de seguridad alimentaria, de la leche, etcétera. Pero realmente yo he trabajado, el prefecto normalmente trabaja en la zona rural. Claro. Entonces, en Cuenca soy nuevo y creo que lo que nos caracteriza es juventud y experiencia. Yo tengo 47 años, sin embargo, considero que en términos políticos soy joven, ¿sí? Segundo, esa juventud la acompañamos con experiencia y preparación. Así que es claro, ojo, la preparación académica normalmente en política y en administración pública no te sirve. ¿Sí? Es más bien la relación directa con la gente y el diálogo y el escuchar. Eso sirve muchísimo. Luego, ¿sí? Tenemos un proceso, como te decía, de vida. Yo soy comprometido con la gente. Me encanta. O sea, esto es lo que sé hacer. Eso es lo que me gusta, me apasiona. Esto, si no, me muero. ¿Sí? Entonces, el trabajar con la ciudadanía es mi vida y es lo que me da vida y le da vida a mi familia. ¿Sí? Y luego ese compromiso obviamente va acompañado... le apoya totalmente. Y ya te voy a decir, y esto va acompañado además con algo que tengo, que es capacidad de decidir. Yo no le tengo miedo a las decisiones. O sea, en mí jamás me van a ver tomar una decisión viendo si es que está bien políticamente, si es que esto me afecta. No, si es que esta política, o sea, esta decisión sirve a la gente a futuro o inmediatamente, pues la tomo. Y eso incluso me trae a veces problemas con la misma ciudadanía, porque la ciudadanía dice no estamos de acuerdo. Claro. Pero normalmente me ha pasado que el actuar así, con la verdad y con firmeza, me ha permitido sostenerme políticamente. Ahora, mi familia no es que me apoya, ¿sí? Mi familia me pidió que sea alcalde, que lo haga, no como un tema de apoyo, sino de compromiso con la familia, porque en mi familia todos somos una familia política y que si la gente no decide por mí, pues ya es otra cosa, pero que no quede en nosotros y no quede en mí el hecho de no haber propuesto algo, ¿no? Y la diferencia es esa. Es decir, tenemos decisión, experiencia, juventud, innovación, frente a una candidatura entre los que se podría definir, a una candidatura de un señor que no está preparado, que es un excelente deportista como es el señor Pérez, y una candidatura de un señor que ya aportó, creo yo, en su momento, buenas o malas cosas, sí, con equivocaciones, y que creo que ya él debe dar paso a una nueva figura. ¿Qué se refiere a Cabrera? Marcelo Cabrera. Me refiero a Marcelo Cabrera. Ojo, que en Cuenca yo no soy viejo, o sea, Cuenca a mí no me ha visto gobernar, sí, jamás me han visto de alcalde. Pero se sabe, o sea, de que sea una figura política en términos de la prefectura, pero una cosa es ganar en la zona rural, claro. Una cosa es gobernar una prefectura en la zona rural, sí. De hecho, tengo relación, yo fui miembro del Comité de Asesoramiento para el Desarrollo Urbano para Ban Ki-moon, que escogieron a 21 autoridades locales. Tengo experiencia y conceptos en el tema del manejo urbano, pero no me han visto gobernar. Yo creo que más bien soy una figura nueva para la alcaldía, pero sin improvisar. Cuando pensamos en movilidad, obviamente pensamos en el tranvía.
Y esta es una pregunta que hemos realizado a todos los candidatos. ¿Usted qué va a hacer con el tranvía? ¿Va a asumir la deuda o es una cuestión que tiene que hacerle el gobierno central? No, a ver, el tranvía está allí. Sí, el tema del tranvía es que, a ver, primero la movilidad no pasa por el tranvía. El tranvía es un componente de un proceso de movilidad donde están vehículos privados, los peatones, la gente que se mueve a pie, los buses que conectarían o deberían conectar con el tranvía. Claro, pero fue una propuesta programada como un eje, sí, como el eje de la movilidad. No, está mal, es que ese es un error. Eso lo plantearon los que lo hayan hecho, pero desde mi punto de vista está mal planteado. Está la bicicleta municipal que nosotros tenemos como propuesta, es decir, el modelo, el tranvía es un elemento, sí, el proceso de movilidad. Ahora, ¿qué pasa con el tranvía? ¿Cómo? En teoría las bicicletas tienen que llegar. No, en teoría no. Nosotros vamos a hacer que lleguen con la bicicleta pública y estamos ya redefiniendo geométricamente lo que son las rutas o las ciclovías que se llaman. A ver, en el caso del tranvía, efectivamente ya está el proyecto allí. El tranvía fue hecho el cálculo de que iba a movilizar 120.000 personas. ¿Por qué? Porque hicieron un cálculo súper equivocado. En la ciudad existen 29 líneas de buses, 475 unidades, y pensaron entonces, hicieron el cálculo que todas esas líneas de buses y esas 475 unidades llevaban 120.000 personas, y entonces pensaron, 120.000 personas, entonces pensaron que efectivamente el transporte masivo del tranvía iba a llevarse a esas 120.000 personas, y de ahí sacaron la viabilidad económica, lo cual fue un error. ¿Sí? Normalmente el transporte masivo en México, por ejemplo, lleva solo entre el 6 y el 8% del total de viajes. ¿Sí? Cuando hablo de 120.000, no hablo de 120.000 personas, sino, perdón, ahí tengo que cambiar, 120.000 viajes. Ahora, resulta que en el mejor de los casos, el tranvía se hace en la línea 100. La línea 100 es el eje fundamental, el eje central de la movilidad, hasta hace poco, de la movilidad de la ciudad, que va entre Baños, cruza el centro y sale a Ricaurte. El problema de eso es que esa línea de Baños a Ricaurte lleva 28.000 pasajeros. Y no se dieron cuenta que solo 6 líneas llegan en ese eje, el número 100, ¿sí? Solo 6 líneas. El resto de las 29, ¿sí? 23 no llegan al eje 100. Entonces no empatan con la línea del tranvía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Primero, armar 2 terminales, ¿sí? Primero hay que concluir el tranvía. Ojo que hay un informe de fiscalización que salió hace pocos días que dice que el tranvía no está terminado. ¿Sí? Primero hay que concluir con varias obras de pasajes peatonales, etcétera, para el tranvía. Segundo, ¿pero de dónde sacas la plata si no hay plata? No, lo que pasa es que lo que hay que plantearse primero es el programa. Sí, y luego yo creo que hay que desarrollar varios elementos. Claro, y una cuestión que es la que más, a donde iba mi pregunta era si va a asumir o no la deuda, claro, porque la gente le preocupa eso. No, a ver, el tema es, si vos haces el cálculo, sí, es que lo que pasa es que no pasa por asumir la deuda, el punto es que el subsidio, no solo la deuda, que son 75 millones de dólares entre el gobierno francés y la banca privada, ¿sí? Más las multas y todo lo que tiene que pagar, calculamos que sobrepasa los 100 millones de dólares. El problema no es ese, el problema no es si asumimos o no la deuda, el tema es cómo le vamos a hacer funcionar el tranvía. No creo que es un problema porque tenemos que pagar nosotros. Pagas tú. Sí, el costo de operación del tranvía es de 10.600.000, operación y mantenimiento al año. Si es que lleva los 28.000 pasajeros que llevaban los buses, suponiendo que traigamos de Baños, que traigamos de Ricaurte, te va a costar, lo mínimo que te puede costar es $1.34. Es en el mejor de los casos. Sí, y entonces el alcalde actual, Marcelo, ofrece un pasaje a 0.35. Y entonces significa que va a quedar, que el municipio va a tener que subsidiar 9 millones de dólares. ¿Qué es lo que yo planteo? Sí, cobrarle al ciudadano 1.34 nadie te va a pagar. ¿Sí? Además de que tienes la tarifa diferenciada, etcétera. Entonces yo lo que planteo es 2 cosas. La una es que efectivamente logremos negociar con el gobierno para que asuma la deuda.
¿sí? Que asuma la deuda en el primer año de nuestra gestión. Nosotros pagamos 735 millones de dólares en impuestos, los cuencanos, al año. Que asuma los 100 millones de dólares en 10 años, no es nada, 10 millones de dólares anuales, pero no de la colaboración del resto del país, sino de nuestros propios impuestos. ¿Para qué? Para, liberando esa deuda, nosotros en el primer año poder implementar realmente el funcionamiento del tranvía y lograr armar un estudio o un análisis de demanda de origen y destino, que se llama. Hay que rehacer, y esto hemos conversado con la Cámara de Transporte, llegamos a un acuerdo con los buses, hay que rehacer los circuitos, o sea, hay que rehacer los circuitos que ya son antiguos, porque la ciudadanía se ha movilizado a otros lados. Entonces, ¿qué implica eso? Si nosotros logramos hacer ese estudio de demanda de origen, de dónde está la mayor cantidad de gente y a dónde quiere movilizarse la mayor cantidad de gente, veremos si el tranvía nos sirve o no. El punto es llevar gente al tranvía, empezar a utilizar menos el vehículo, utilizar la bicicleta pública para empatar en parqueaderos de la bicicleta y un plan estratégico de parqueo de vehículos. El gobierno asume la deuda, nosotros podemos asumir el subsidio, y mientras más gente utilice el tranvía y al final logremos en un año integrarse el sistema, sí, más gente, menos será el subsidio que tendrá que pagar el municipio. ¿Y ya se tiene un plan de cuánto nos va a costar un pasaje? No, el que te dice cuánto te va a costar el pasaje es un mentiroso. Pero sí. El tranvía funciona el próximo mes. Pero entonces, si el alcalde te está diciendo que, primero, a ver, dudo mucho que funcione el próximo mes, ese es el compromiso del alcalde, pero, por ejemplo, la ley del Ecuador, y eso tiene que hacer un periodista e investigar, la ley ecuatoriana no prevé ningún tema sobre la ley de tránsito, sobre lo que significa transporte masivo, es decir, no está regulado, ¿sí? Lo único parecido al tranvía es la regulación sobre el transporte del ferrocarril, que no tiene nada que ver. Luego, no está homologado el sistema, por lo tanto, no puede funcionar. Lo mismo pasa con el metro en Quito. Luego, si no tienes los permisos de matrícula, es decir, no hay la experiencia, todo vehículo, según la ley y en cualquier país del mundo, tiene que ser matriculado. No están matriculados. Luego, los choferes deben tener licencia. No existe. Yo no sé cómo les han preparado, pero en la Agencia Nacional de Tránsito nos han certificado de que no tienen licencia para manejar, porque no hay quien les entregue, no tienen licencia para manejar el tranvía. Entonces, yo dudo mucho que funcione. Segundo, me parece a mí, ¿sí?, que el alcalde actual, por ganar las elecciones, quiere hacerle funcionar y puede cometer un error. Primero porque la población, una de las cosas que nos dice es que definitivamente no sabe cómo funciona. O sea que si usted llegara a la alcaldía va a tener que parar el tranvía, prácticamente hasta hacer los estudios, hasta saber cómo está y luego definir el pasaje. Yo lo que creo es que nos va a tocar estructurar el funcionamiento subsidiado, pero tiene que desarrollarse con responsabilidad. O sea, no es aquí porque quiero ganar las elecciones, subo y hago funcionar el tranvía. Sí, no, el punto es cuánto te va a costar, de dónde voy a sacar la plata, porque si quieres ganar elecciones, yo te puedo decir y les puedo decir a todos los jóvenes, oye, ¿sabes qué? Si yo voy a hacer funcionar el tranvía, claro que voy a hacerlo funcionar, pero con responsabilidad, pues, es decir, sabiendo de dónde voy a sacar la plata para subsidiar. Cuando tenemos un municipio, ¿sabes cuánto es la deuda del municipio? 169.900.000 dólares. Sí, encima de que hay que pagar la deuda, tenemos que subsidiar 10,5 millones de dólares del tranvía. Y el otro tema es que para los jóvenes, con esto para los universitarios, hemos conversado con la Cámara de Transporte y fuera del tranvía el tema de movilidad, fíjate vos lo interesante, el tema de movilidad en los jóvenes, la gente y los jóvenes se quejan mucho, los universitarios, porque efectivamente hay dificultades para movilizarse en transporte público a las universidades y peor aún en la noche. Entonces, lo que hemos conversado con la Cámara de Transporte es crear un proyecto de transporte público universitario, solo para las universidades. Eso significaría que a lo mejor los jóvenes no necesitan el tranvía o empata con el tranvía. Usted mencionó, Paul, que ha hecho política desde el niño, que aquí, política en Cuenca, porque en colegio cuencano, todo eso, pero que ha gobernado un poco en la provincia afuera, que aquí es un político nuevo. Sin embargo, tiene una presencia fuerte. Claro. ¿Por qué? Y usted vio todo el proceso de la propuesta del tranvía, cómo se ejecutó, todo eso. ¿Por qué no sumó fuerzas con el alcalde de esa época,
que también fue compañero suyo. Claro, el Paul, y a quien yo les respeto mucho, además, y también Marcelo, pero no coincido. Y también Marcelo. Claro, ¿por qué no sumó fuerzas? ¿Por qué no invirtió un poco de la prefectura? Por ejemplo, la prefectura gastó $50.000 trayendo a un artista extranjero, además, para el Festival de la Orquídea. ¿No creería que fue mejor invertir ese dinero para el tranvía, para la ciudad por la que usted está trabajando? Las competencias de la prefectura, sí, ojo, la prefectura no puede invertir en la zona urbana. Las competencias de la prefectura son, sí, riego, producción, en lo cual está turismo, sí, está manejo de cuencas hidrográficas y medio ambiente, sí, y vialidad rural. Entonces, cultura y deportes. Entonces, yo no puedo intervenir en absolutamente nada, me voy preso. ¿Ni por el bien de la ciudad? Sí, no, ni por el bien de la ciudad, porque legalmente... esto afecta a la provincia, no solamente a Cuenca. No, pero lamentablemente la ley, pero es que tiene que enterarse la ley, tienen que conocer. Si yo invierto en Cuenca me voy preso, y ya me ha pasado con el Festival de Cine La Orquídea, que es cultura. Sin embargo, tuve problemas porque, claro, inmediatamente el municipio dijo que estoy invirtiendo en cultura en la ciudad, y yo le pedí que me demuestre al Consejo Nacional de Competencias, que me demuestre que dice que la cultura tiene que ser solo en la zona rural y que la cultura es universal. Pero en el caso de movilidad, yo no puedo, como prefecto, ningún prefecto puede intervenir en la ciudad. Eso es ilegal, te vas preso, te caen informes de Contraloría y entonces no hay cómo. ¿Sí? Esa no es mi responsabilidad. Lo que sí puedo hacer es dar opinión, lo cual lo hice en mi momento. No estuve de acuerdo con el tranvía cuando Paul lo planteó, ¿sí? Sin embargo ya lo hizo, ¿sí? No estuve de acuerdo con la posición de Marcelo, pero legalmente yo no puedo más que dar la opinión. Yo, digamos, no va más allá de mi opinión sobre un proyecto en Cuenca, pero no como prefecto no puedes intervenir absolutamente nada. Bueno, créeme, sí puede intervenir entonces en cuestiones de movilidad rural. ¿Qué pasó con la vía San Juan? Dos periodos. Sí, no, pero con la vía San Juan nosotros tenemos... Que conecta una escuela del Milenio, además, sí, pero abandonada. Lo que pasa es que hacen la escuela del Milenio y no te dan la plata. Sí, pero no periodos para no hacer la vía. A ver, ahí hay un tema. La prefectura tiene un presupuesto que tiene básicamente $30 millones, más el único ingreso propio, que es la tasa solidaria a los vehículos, que son $4.8 millones. Los $30 millones, ¿sí?, vienen del gobierno central. ¿Sí? Del gobierno central. ¿Usted ofreció hacer esa vía? No, yo ofrecí todo un plan que le presenté y fue aprobado por el gobierno de Correa en el 2007. Pero resulta que necesito $98 millones anuales bajo un estudio que hicimos con el BID para el mantenimiento y el arreglo vial. Correa nunca me dio los recursos, por eso fue la separación fundamentalmente. No me dejó el autofinanciamiento, no me dejó la posibilidad del autofinanciamiento a través de peaje, y entonces hay proyectos inconclusos. Hay dos vías que realmente yo no pude cumplir, que es la Gualaceo-Uxar San Juan, que además efectivamente no tuve los recursos porque son $9 o $10 millones, ¿sí? Y la otra que es la Chordelec. No, es que lo que pasa es que no, fíjate, $30 millones solo en vialidad. ¿Cuántos kilómetros de vías tiene? Y para tu conocimiento, la provincia, incluido Cuenca, tiene 5.055 kilómetros. Realmente el tema es que ni en 2 periodos tú puedes, ni en 3 ni en 4, si no tienes en la prefectura o ingresos propios para autofinanciamiento, que no los tienes y que nunca me dejaron hacerlo, o 2, si el gobierno nacional no te entrega los recursos. No hay otra posibilidad. Y yo cometí un error. ¿Sí? ¿Cuál fue el error y la equivocación? Que yo fui el primero en implementar una planta de asfalto en esta provincia. No había una planta de asfalto. Traje la maquinaria, fui y implementé equipos, hasta el día de hoy, incluso equipos muy modernos para el tema de asfalto. Y yo lo que quise es cambiar la matriz de tierra a asfalto, ¿sí? Es decir, que ya no haya caminos en tierra, sino asfaltados. Pero resulta que no pude, no me di cuenta, y este fue el inicio, al inicio de mi primera administración, el hecho de que el kilómetro de asfalto costaba $270.000, ahora cuesta $350.000, entonces realmente no dimensioné lo que me iba a costar cambiar todos los kilómetros de vías, los 5.000 y pico de kilómetros, a asfalto. Pero eso es lo primero. Lo segundo es que no conté efectivamente en las diferencias que tenía con Rafael Correa. Cuando rompimos, efectivamente fue primero porque no me dejaba el autofinanciamiento a través de peajes, y luego
¿sí? Cuando planteó que me den un crédito, se pegó el susto porque no sabía que las prefecturas no pueden tener más allá de 4 millones de crédito con el Banco del Estado, lo cual no te sirve cuando necesitas 98 millones anuales. Y ahora sí va a tener presupuesto para hacer. Usted estaba ofreciendo la construcción de una circunvalación norte-sur, una autopista al Valle. No, la circunvalación no estoy ofreciendo. Sí, le está en su plan de campaña cómo Cuenca se mueve. No, y está en su Twitter. A ver, es una propuesta continuar con la gestión, pero no es si está en el plan. Lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que efectivamente eso cuesta 800 millones de dólares. Entonces, en la propuesta, si lees el documento completo, que es una buena cantidad, en la propuesta lo que nosotros decimos que la única manera de construir la circunvalación es apalancado con financiamiento privado. Y el estudio el planteamiento es que esa circunvalación que hizo Marcelo Cabrera, el estudio, ¿sí?, sea financiado con el sector privado vía peaje. Pero resulta que la vía en los primeros años de utilización va recién a tener alrededor de 20 a 25 mil vehículos que circulan. Mira que todo estoy dando con datos, para que veas que realmente estamos preparados, un equipo de trabajo. 25 mil vehículos diarios. Eso no va a poder financiar la obra. Entonces, ¿qué hemos pensado? Que la ciudad necesita 2 terminales en el plan de movilidad, uno al norte y otro al sur, ¿sí?, para que el transporte interprovincial e intercantonal del sur llegue en este terminal del sur en Narancay, y el otro en el cuartel Cayambe para que llegue toda la población de interprovincial e intercantonal. E igual manera que la gente deje sus vehículos en estos terminales con parqueo privado y asuma lo que serían unos buses que hemos hablado con la Cámara de Transporte, unos buses eléctricos que empaten al tranvía, que no llega a ningún terminal, no llega a ningún lado. El uno llega en Machángara y el otro llega en el control sur. Entonces hay que empatar con algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? La única manera para construir la circunvalación sería la posibilidad de concesionar o de buscar un inversionista privado que, construyendo el terminal, le apalanquemos la construcción de los terminales que sí pueden dar recursos a la circunvalación. Pero no es una propuesta. A ver, nosotros tenemos como obras emblemáticas las siguientes. Primero, los 2 terminales. Segundo, este proyecto que para nosotros es fundamental, la Feria Libre. Es decir, y la central de abastecimiento de alimentos. Le vamos a preguntar por la feria. Tercero, el tema, pero estos son los proyectos, o sea, para que veas que en el plan están incluso los proyectos emblemáticos. El estadio como un centro no solo de fútbol, sino como un centro de desarrollo de la cultura a nivel global y para convertirnos en la capital turística del Ecuador. Sí, el otro proyecto que nosotros planteamos como emblemático es efectivamente el desarrollo del empleo y el trabajo, ¿sí?, y el otro la seguridad. Paul, ¿cuál es a día de hoy su posición sobre la minería? Le digo a día de hoy porque usted en realidad ha cambiado varias veces de posición sobre la minería, y minería me refiero específicamente a la gran minería, la minería metálica de grandes dimensiones. A ver, la afirmación de que he cambiado varias veces de posición sobre el tema de la minería, eso me parece que no es correcto, ¿sí? A ver, lo que yo inicié es un planteamiento de negociación con el gobierno de Correa al principio de mi administración, para intentar desarrollar una propuesta de consenso sobre lo que serían los proyectos de mineros en la provincia, pero realmente no hubo cómo. Mi convicción de siempre es que la minería a pequeña y a gran escala, ¿sí?, no son permitidas o no deberían ser permitidas en ningún lugar del mundo, ¿sí?, porque efectivamente, siendo a cielo abierto o a cielo cerrado, ¿sí?, igual causan un efecto de desestabilización, ¿sí?, de la estructura, en este caso terrestre, tanto a nivel si se puede decir, del tema biofísico, como en sí mismo ya al interior, sí, de las plaquetas, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cuál es mi posición el día de hoy? No a la minería en fuentes de agua, ¿sí?, y eso lo he mantenido. Prohibida la minería debería ser prohibida sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Hice una ordenanza provincial que no se me permitió aplicarla en ese sentido,
y esa sigue siendo mi visión hasta ahora, ¿no? Sí, así que no he cambiado de posición. Pero no tengo la competencia como para parar eso. Sí, pero en el 2010 usted proponía crear una empresa minera provincial. No fue en el 2010. Y usted decía, bueno, me parece que fue alrededor de ese año. Y usted decía, apoyaba a Quimsacocha, la explotación en Quimsacocha, en Río Blanco. Decía que la minería era beneficiosa y ponía como ejemplo a Canadá como un país minero, pero que mantiene sus fuentes de agua. A ver, yo por eso le digo que sí ha cambiado de posición. Luego se convirtió en un opositor feroz a la minería y en los últimos meses ha matizado un poco su posición. No, yo lo que pasa es que, a ver, primero no me parece que fue en el 2010, fue antes, ¿no? Pero efectivamente hice una propuesta tratando de conciliar el tema de los intereses, porque lo que hizo el gobierno del presidente Correa, que fueron 10 años, lo primero que hizo es violar la ley y quitarnos la competencia ambiental en los sectores estratégicos. O sea, la competencia ambiental para el tema minero inicialmente, según la Constitución, era de los gobiernos provinciales. Cuando yo intervine en el 2009, ya en el hecho de empezar a pedir los estudios de evaluación de impacto ambiental de Quimsacocha, etcétera, sí, ya no se me permitió porque sacaron un decreto sobre la ley indicando que sobre los sectores hicieron una reforma a la ley de minería, a la ley orgánica de minería, sobre el cual decían que efectivamente el tema minero es un sector estratégico y que ahí no puede intervenir el gobierno provincial. Ahora, sin embargo, también debo decir una cosa, ¿sí? Efectivamente, una de las cosas que también potenció mi posición en contra de la minería es precisamente que conocí varios proyectos en Canadá y en varios países desarrollados, entre comillas. Luego estos meses, ¿por qué he bajado mi nivel? No estos meses ya de prefecto, porque hice una marcha de 50.000 personas en la lucha contra el agua, por el agua, perdón, no contra el agua, sí, por el agua, por la protección de las fuentes, contra la minería, y resulta que luego nadie me apoyó. Es decir, al final me quedé solo. Correa, 2 años que me cortó los recursos, quise conseguir recursos para financiamiento de algunas maneras y lo único que conseguí es el apoyo de la banca privada. Entonces, al final, en Cuenca, sí, hay un doble discurso. Pero sí. Ahora, ni siquiera en su proyecto o en su propuesta, en su plan de trabajo principal, en lo que más difunde, ni siquiera ese es un tema que se está tratando. Si es un principio, va igual a estar no necesariamente. Siempre. O sea, si es cuestión de principios, va a estar siempre presente, apóyele o no otros grupos. No, es que eso es una equivocación total y absoluta. Los principios se mantienen. El tema es que la experiencia en la administración a uno le da para saber qué ofrecer y qué no ofrecer. Uno puede tomar una posición política sobre la minería como alcalde, pero el tema es que aprendí que cuando uno no tiene el poder suficiente y no tiene la capacidad de respaldo de una población que no se juega por ciertos temas, ¿sí?, más allá de ciertos sectores, entonces aprendí que uno tiene que saber qué ofrecer, ¿sí? Yo no tengo el poder ni político ni económico frente a un gobierno central para impedir el tema de la minería, tal o cual como se está dando. Sin embargo, creo que fruto de la lucha de grupos como el de Carlos Pérez Guastambel, con quien tenemos una muy buena relación, la posición precisamente del prefecto provincial en su momento, han ayudado a que efectivamente, por lo menos en el caso de Quimsacocha, donde además, les recuerdo, porque esto parece que se olvidan, en el 2016, 2015-2016, a mí me parece que falta un poco de investigación, con todo el respeto. Nosotros fuimos la única provincia y el único gobierno local en el país en declarar a la provincia de la Azuay, ¿sí?, a la única provincia, en declarar libre de minería. Pero sin ningún efecto real. Porque no tiene efecto, por eso mismo aprendí. Ahora, como alcalde, en caso de ganar su posición política y sus acciones efectivas, bueno, ya ha dicho algo, parece que no hay ninguna capacidad para actuar contra la minería. No tiene capacidad legal. Es decir, durante su alcaldía podrán funcionar la actitud política. Mi posición es en contra de la minería, en cualquier nivel. Entonces, la realidad dice lo siguiente, ¿sí? Si es que el presidente ve que el alcalde o el prefecto, no, en este caso el alcalde, no está de acuerdo con él, simplemente
no le transfiere el 29% del presupuesto. Pero eso no es legal, eso no se haría así simplemente. No, así funciona el país, esa es la realidad. O sea, usted me puede decir, y ciudadanos jóvenes, ustedes me pueden decir, no, eso no es legal. Claro que no es legal, pero en este país pasa, pues. En este país pasa que uno por tomar posición, la ley no funciona. El presidente se levanta y no le pasan la plata durante 6 meses y en este país no pasa nada, por más ilegalidad que sea. Es decir, por eso yo tengo una demanda contra Correa y contra el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, cuando a mí no me pasaron los recursos, fíjese usted, ¿sí? Yo fui el único que estuve sentado, no me cubrió la prensa local ni nacional, sí, porque habían ganado las elecciones con Lenín Moreno, que se suponía en esa época era correísta. Yo estuve sentado 15 días en el Ministerio de Finanzas afuera, sí, día y noche, solo, sí, pidiendo que me den los recursos. En su eventual alcaldía no habrá ninguna acción legal ni real, porque ha dicho que no puede el alcalde hacer eso. No puede. Y tampoco vamos a esperar una posición política muy fuerte, más allá de las declaraciones. Pero yo creo que hemos avanzado, es decir, va a haber una consulta popular en Girón sobre Quimsacocha, y me parece que ahí la población tiene ya ese es ya un avance fundamental. ¿Usted podría hacer algo similar aquí? En el Cantón Cuenca. En el Cantón Cuenca, no, porque justo esa es la diferencia, pues. Porque el tema sobre sectores estratégicos, que quise hacer una consulta popular yo sobre el tema de la minería, me fue negada por la Corte Constitucional. Cuando yo hice la pregunta al llamar a una consulta popular sobre la minería, que lo hicimos incluso con el mismo Carlos Pérez, si no mal recuerdo, la Corte Constitucional me devolvió y negó, indicando que era inconstitucional, porque los sectores estratégicos, ¿sí?, incluso dice en la ley orgánica de minería que los sectores estratégicos no podrán ser sometidos a consulta por los gobiernos locales. Entonces es complicado, pero sin embargo yo creo que mi posición está clara, y le comento que en el tema ambiental, ¿sí?, una posibilidad nuestra sí es declarar una ordenanza, que lo vamos a hacer enseguida, ¿sí?, apenas nos posicionemos, de eliminar el plástico de un solo uso. 2. Otro tema que sí podemos desarrollar es declarar un área protegida cantonal, sí, que van a ser 1000 hectáreas que estamos planteando en términos del pulmón, de construir un pulmón verde para la ciudad, ¿sí? 3, la protección de las fuentes hídricas puede ser nuestro siempre y cuando no haya minería. Sin embargo, creemos que hay que desarrollar un gran programa de concientización o concienciación en la ciudadanía sobre lo que significa la protección de las fuentes de agua que dan agua efectivamente a la ciudad. Sí, yo creo que en el caso ambiental hay varias cosas que uno puede hacerlo, sí, pero ofrecer, y si quieren que yo por ganar las elecciones ofrezca, sí, decir que en Cuenca y que en Río Blanco no va a haber minería, sí, eso es imposible. Con Paul Carrasco sí habrá minería. Es imposible. Entonces, no, lo que habrá es una posición clara de principios. Eso depende ya del gobierno central, y yo apoyaré todas las iniciativas que se tomen para tratar de evitar la minería en... Buenas noches, ingeniero Carrasco. Vamos a continuar con el bloque de urbanismo. Entre su plan de trabajo, en la arista de desarrollo, hablamos sobre la mejora, la ampliación de un aeropuerto y adecuación de un terminal. Hace un momento en el tema salió lo de la construcción de 2 terminales. ¿Con qué propuesta nos quedamos? ¿Con la de la construcción de los terminales o la de la adecuación del terminal que tenemos? Tal vez en la propuesta que ustedes han revisado, tal vez no está cambiado, pero son 2 terminales. Ya. Ojo que el urbanismo, si el tema es urbanismo, no pasa por un aeropuerto o por 2 terminales. No, sí, más que nada es por el tema de sus ejes de trabajo, que justamente es desarrollo, infraestructura social y planificación territorial, hábitat y vivienda. Ya, entonces, justo. Entonces, el tema del urbanismo pasa justo por eso. Así es. Planificación del desarrollo social, hábitat y vivienda. Así es. Y no pasa por 2 terminales y un aeropuerto. No, claro, solo era para... ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Entonces hay que entender la propuesta completa. Así A ver, primero, en vivienda, nosotros planteamos que es necesario desarrollar una propuesta clara. A ver, una ciudad, para que una ciudad realmente sea efectiva, y esta es resolución de Hábitat 3, la ciudad tiene que brindar 3 cosas. La primera, ¿sí?, tiene que brindar hábitat o vivienda con servicios básicos.
La segunda, trabajo y empleo. Y la tercera, ocio y recreación. Y entonces, en el modelo, nosotros decimos que muy bien, el tema del hábitat, ¿sí? De la vivienda el tema de la vivienda tiene que desarrollarse, pero sin ofrecer viviendas, el número de viviendas, sino con una metodología que le permita a la ciudad desarrollar, ¿sí? A través de georreferenciación de sitios específicos y categorización de la vivienda. Es decir, tener claramente qué lugares y en dónde se va a construir la vivienda. Segundo, el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto... En eso, la ampliación del aeropuerto. ¿Hacia dónde se ampliaría el aeropuerto? No, es que el aeropuerto, según la Cámara de Industrias y un estudio de un análisis de Lufthansa, sí, el aeropuerto no puede ampliarse. Exacto, sí. Por eso es mi consulta, porque en la propuesta está ampliación del aeropuerto. Claro. ¿Cómo nos vamos a ampliar el aeropuerto? O sea, el aeropuerto, no hay un lugar en donde construir un aeropuerto. Entonces, lo que se amplía es la pista, ¿sí? Ya, si quiere llamarle el aeropuerto, efectivamente, pero lo que se amplía es la pista 275 metros hacia el norte, hacia Milchichig, donde hay que hacer un sostén fuerte, y 275 metros hacia el sur, hacia lo que sería el cementerio. El tema es que el área de seguridad que se requiere hacia el sur serían 2 hectáreas, por lo tanto, nosotros deberíamos, sí, indemnizar y imagínense lo que sería botar casas, etc. Entonces, la alternativa es alargar la pista y desarrollar un túnel en la Hurtado de Mendoza y solamente alargar la pista 275 metros más. Esa es la alternativa en términos de lo que sería el aeropuerto. Pero hay que entender que si la ciudad no cambia su dinámica económica hacia un modelo que facilite la construcción, hacia un modelo que facilite el turismo. Por ejemplo, desarrollo urbano, ¿sí? Y todo lo que implica desarrollo social en el marco del diseño urbano, implica la recuperación del centro histórico, pero no solo desde el punto de vista de la construcción, sino qué vamos a hacer con el centro histórico. Entonces, si nosotros no logramos que el centro histórico cambie su lógica y se vuelva turístico, por ejemplo, por ejemplo, que todos los restaurantes, ¿sí? Los hoteles, sobre todo los bares, utilicen el suelo, cambiar el uso del suelo y puedan utilizar la vereda y puedan poner paraguas y puedan poner sillas y mesas efectivamente como en el lugar en el que estamos, ¿sí? Y esto acompañado de seguridad, porque pensamos que todo lo que significa el centro histórico, sí, va a tener que estar lleno de seguridad. Por eso planteamos el aumento, si no tenemos el control de la policía, porque ese es otro tema. Piensan que el alcalde puede controlar la policía y el alcalde no tiene la competencia en el manejo de la policía, pero sí de la Guardia Ciudadana. Hay que darle una nueva lógica a la Guardia Ciudadana, de día y de noche. Sí, ahora, ¿qué vamos a plantear entonces? Que el centro histórico y lugares como estos tengan además un eje transversal que es el cultural. Vamos a armar, y ahí voy al tema del aeropuerto, vamos a armar una propuesta permanente de que desde las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche, tengamos actividad cultural con artistas locales, música, pintura, teatro, todo el tiempo. Con eso vamos a volvernos un atractivo turístico. Y además vamos a alargar el tema del horario de funcionamiento hasta las 2, 3 de la mañana, por lo menos hasta las 3, en el programa que llamamos Farra Segura. Farra Segura, que implica el alargamiento con la seguridad nocturna y con la posibilidad de utilizar el espacio físico municipal cambiando el uso del suelo. Y entonces, si no cambiamos la dinámica económica en términos turísticos, no vamos a poder tener un aeropuerto que nos sirva. ¿Para qué vamos a alargar la pista? ¿Sí? Si es que no le damos una dinámica realmente distinta. Los museos, ¿cuántos museos maneja el municipio? 26. Los museos tienen que abrirse desde el día, vamos a cambiar la dinámica, los lunes se descansa en esta ciudad, los que quieran, sí, pero trabajamos de martes a domingo. ¿Para qué? Para que los museos, las iglesias se abran de 10, 11 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos. La idea es que nosotros realmente le podamos dar una dinámica turística, alargando los horarios de atención de restaurantes y bares, creando 4 rutas turísticas que tenemos planteadas al interior de la ciudad, y en esa misma lógica cambiando el uso para que, imagínense ustedes lo bello que se va a ver, con música, con jazz, con blues, con grupos folclóricos, la ciudad, el centro, la orilla del río,
y en esa misma dinámica, sí, con seguridad y con la posibilidad de que los jóvenes y la ciudad se tome el centro histórico, se tome los lugares tradicionales y ojalá convertirnos en el centro turístico de Guayaquil inicialmente, que ese es el objetivo. ¿Cómo nos enfrentamos en esta propuesta desde la parte ya que ha abordado usted al turismo, por ejemplo? ¿Cómo se está pensando para la economía del local, de una ciudad que se está pensando solamente para el turista? Usted en este momento no puede ir a ningún bar de las orillas del río, de la calle larga, tal vez en donde encuentre una bebida con una economía de unos $3. ¿Qué pasa con la parte hotelera? Me parece perfecto que nosotros nos empecemos a proyectar de la parte turísticamente, pero ¿y la inflación? ¿Cómo se está pensando para poder hacer que las personas locales no tengan que verse segregadas? Por ejemplo, en lo que me comenta de los museos, perfecto, pero aquí los museos no estamos segregando también al público. ¿Acaso las personas tal vez de los mercados asisten a estos museos? Una persona común y corriente vaya. ¿Cómo se está pensando poder incluir al local y no solamente al extranjero? A ver, es que lo que pasa es que el primero, ¿quién le ha hablado de que el turismo... Hay tres tipos de turismo: el local, así ¿sí? El local que es el que... Sí, el nacional y el extranjero. No, nosotros claro no. que sí, incluso, mire, tenemos el Museo Remigio Crespo que está remodelado. ¿Usted ha asistido al restaurante del Museo Remigio Crespo? ¿Para qué público está pensado eso? Pero lo que pasa es que, esa es una propuesta del municipio actual. A ver, lo que estoy diciendo yo... ¿Es excluyente o no es excluyente? ¿Cómo lo pudiéramos definir? Puede ser excluyente. A ver, el tema es que usted tiene que diferenciar, y ustedes tienen que diferenciar entre lo que significa efectivamente, sí, el turismo local, que es repotenciar la salida de la gente de Cuenca hacia los centros históricos, sí, el hecho de retomar, sí, el caminar en los ciudadanos hacia estos lugares como en el que estamos. Ese es un tema que hay que recuperar a través de promoción y de seguridad. Luego, nosotros no hablamos de turismo extranjero. Yo en ningún momento en mi propuesta he hablado. Sí, pero yo he hablado de turismo. Del aeropuerto, por ejemplo. Pero entonces, yo hablo. El aeropuerto es para la movilización de las personas. No, pero para la movilización, por eso hablaba de Quito, de Guayaquil. Sí, yo hablo de que nuestro objetivo inicial es buscar cómo nos convertimos, sí, en el centro turístico de Guayaquil. Ahí tenemos un aliado estratégico de 2,5 millones de personas, sí, que pueden ser interesantes traerles y están a 2 horas y media, sí. Entonces, ¿y qué va a gastar? Entonces, yo me concentraría, y en nuestra propuesta nos concentramos allí. El tema de la inflación. A ver, primero, ¿me está hablando de inflación o me está hablando de costos diferenciados? De costos, de la carestía, de que no está para el local. Lastimosamente, la ciudad se está pensando para el turista. Extranjero o local o lo que sea, pero todos los lugares, todos los bares se están pensando para los turistas. A ver, el tema turístico... pasa por diferenciar entre lo local y lo nacional. Y eso es fácil. Es decir, las iglesias, los museos, sí, para los locales no tienen costo. Es simple. Usted presenta la cédula, es como cualquier parte del mundo, y el local no paga, como pasa en el mismo Galápagos. Sin embargo, para el turista sí se le cobra una entrada, sí, dependiendo de su nacionalidad. Si es extranjero, se le pone un precio diferenciado, o si es un turista guayaquileño. El turista paga. Sí, el local no, en términos de museos, etcétera. Pero yo les recuerdo que el festival porque parecería que todo está mal, sí, pero resulta que en el caso del festival de cine, La Orquídea, sí, nosotros hacemos en los barrios. Nosotros, acuérdense que es gratuito, es decir, tan rápido nos olvidamos del festival de cine de noviembre, sí, que lo que hace es democratizar la cultura. Y el concepto de Paul Carrasco es ese. Nosotros hemos hecho cine gratuito. Tuvimos 22,000 niños viendo nuevo cine, sí, cine infantil. Tuvimos 55,000 personas que entraron a las salas gratuitas. Pero además, cuando hacemos el show de la alfombra roja y todo eso, van dirigentes barriales, señoras de los mercados. Es decir, ¿por qué los grandes espectáculos no pueden estar? Ese es nuestro concepto. ¿Por qué no pueden estar para el pueblo y para la gente?
¿sí? En general para los ciudadanos, pero normalmente para la gente de escasos recursos. Por lo tanto, nosotros socializamos. El Festival de Cine es el ejemplo claro de que efectivamente llevamos cine a los barrios, hacemos cine en el barrio, en pantallas gratuitas, llevamos a Gualaceo, llevamos a Nabón, llevamos, imagínense usted el cine a Chunasana, que en su vida han visto, digamos que en su comunidad, creo que nunca en su vida debe haber habido una proyección de una película. Entonces, ese es el concepto sobre la democratización de la cultura, y nosotros creemos que la economía también tiene que democratizarse. Una pregunta que se repite desde el sector cultural es cómo hacer que una persona pueda vivir del arte y la cultura en Cuenca. ¿Cómo hacer que sea sostenible esa actividad? Sí, esa es una muy buena pregunta. Normalmente los artistas en Cuenca no pueden vivir de la cultura, ¿no? Primero porque efectivamente no hay un cambio de la mentalidad de la ciudadanía, del ciudadano de Cuenca, hombre y mujer, en términos de lo que es la actividad cultural. Entonces yo lo que creo es que hay que generar una política pública, que está en nuestra propuesta, efectivamente de que la gente viva la cultura. A ver, el punto no está en hacer obras de teatro o solo conciertos de música en lugares cerrados. El punto es que la gente en el día a día vea la cultura a su alrededor. Claro. ¿Sí? Manifestaciones culturales. Si nosotros tuviéramos todos los días, ¿sí? Por ejemplo, todo el Barranco, todos los días tuviéramos en ciertos sectores exposiciones de pintura, más abajo teatro, que eso es lo que estamos planteando. Si lográramos que eso se mantenga durante toda la semana, luego en el centro histórico tuviéramos los teatros, y hoy con quien me entrevistó hace un momento, concuerdo en términos de que, por ejemplo, el tema de los teatros, el Sucre, el Casa de la Cultura, no se utilizan, que son teatros tradicionales, pero si tuviéramos actividad permanente, eso va a cambiar la lógica y la dinámica del ciudadano común, y a lo mejor eso permite que el ciudadano asista a mayores actividades y la actividad cultural se vuelva rentable. El Festival de Cine... financiar, por ejemplo, estas actividades que usted dice, que estén en la calle, que estén al aire libre, financiado, digamos, desde la municipalidad, sí, esa es la única, o desde el ciudadano, digamos. No, eso, la única alternativa para una política pública de ese tipo, que viene a ser social, digamos, es el financiamiento desde un ente como la municipalidad. Es decir, no le veo la alternativa. Podremos estructurar, por ejemplo, el Festival de la Lira es un festival sobre poesía, pero claro, financiado por una institución privada como el Banco del Austro, ¿no? El festival de cine este último año fue financiado por la prefectura, pero público-privado. Claro. Entonces podrá conseguirse, pero yo creo que quien debe liderar el proceso debe ser la municipalidad. Ahora, aquí hay un conflicto, que es lo que siempre hablamos, que justamente es el tema de la gratuidad. ¿Cómo hacemos, si bien no es gratis, porque digamos que el municipio paga, pero no creo que podría lograría pagar a todos los grupos de teatro, ¿no es cierto? Porque en Cuenca hay bastantísimos grupos de teatro. Entonces aquí entra un conflicto porque la gente se acostumbra al tema de la gratuidad. Yo creo que el municipio es un generador de empleo, ¿no? También, entonces yo sí creo que, a ver, lo que nosotros proponemos es que tiene que haber una propuesta cultural en 3 niveles. La del día a día para generar una afición a la cultura por parte de los ciudadanos. La otra que es la permanente, ¿sí? En términos de actividades de teatro, etcétera, utilización de teatros, etcétera. Y la otra que es la transversal, la de grandes espectáculos que debe haber para posicionar la ciudad a nivel nacional e internacional. En esa lógica, creo que los artistas locales deberían, nosotros planteamos que tiene que haber un comité de selección, porque también no todos son, no todos son buenos. Esa es la verdad, sí. En la provincia también, me pasaba, no. ¿Cómo? Un poco de censura también eso. Sí, ¿Cómo decidir quiénes son buenos? Yo creo que tiene que haber un comité de selección, o sea, para que... las obras. Sí, para las obras, etcétera. Tiene que haber una propuesta desde las universidades para que haya un comité de selección. Pero lo que me parece fundamental, sí, es que nosotros generemos desempleo para los artistas,
¿sí? Y luego el tema de la gratuidad... es súper difícil. Sí, o sea, pero yo personalmente pienso que tiene que ser gratuito. Para mí es decir, nosotros necesitamos, esto sí tiene que ser subsidiado por la municipalidad y por el gobierno local, hasta que se desarrolle una cultura en todos los estratos sociales, socioeconómicos, de asistencia a espectáculos, y que luego podemos ir regulando el costo. Pero al final, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros hemos hecho el Festival de Cine a cambio de leche. Sí, no de un pago, pero lo hicimos a cambio de leche. Hicimos el Garísima Sixing Music a cambio de comida para perros. Pero claro, yo lo que pienso es que en definitiva, sí, el tema de la gratuidad pasa siempre por hasta qué momento está motivada la ciudadanía. Sí, luego cuando la ciudadanía ve que su entorno y que necesita la cultura, podrá ir aportando. Ahora, si usted propone, digamos, que eso sea subvencionado desde el municipio, digamos, es un reto súper grande y habría que analizar, digamos, números de presupuesto, porque ahorita hay una deuda grande con el sector cultural. Entonces es muy difícil, bueno, le veo como un reto llegar a poder subvencionar toda esa actividad. Yo creo que todo lo que estamos planteando y o sea, resolver toda la situación de una ciudad va a ser bien complicada en 4 años, porque realmente de administración hay 2 años. Eso es lo que normalmente desde afuera no se entiende, ¿sí? Hay cosas, es decir, normalmente hablar desde la inexperiencia de la administración municipal es complicado, desde la administración pública. Es decir, pensar que vamos a resolver todos los problemas en 4 años. No, cuando, es que eso es imposible. Imposible. Cuando al segundo año, a finalizar el segundo año, ya entramos en elecciones y en campaña para las presidenciales en el tercer año. Sí. El tercer año, recién en mayo se posiciona el presidente de la República y no se sabe qué va a pasar. Y hasta que coja ritmo, nosotros llegamos al 4.º año, y en el 4.º año ya empieza el proceso electoral para alcaldes y prefectos. Claro. Entonces, realmente, para gobernar tenemos el primero y el segundo año. Pero su propuesta... Y entonces, no sé si... Pero hay propuestas, o sea, para eso hay propuestas que supuestamente se plantean para cumplirse, claro, sabiendo que son 4 años. Es que lo que pasa es que sería una irresponsabilidad que nosotros no tengamos propuesta. Exacto, sí. Por eso o sea, hay que plantear. Ahora, claro. Ahora, claro, en esa lógica hay que definir ya en la realidad cuánto se puede cumplir y cuánto no, ¿no? Y hay que hablarle con la verdad a la gente. Hay que definir cuando se está proponiendo, pero no es cierto. No. Después de proponer. No, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que se hace una propuesta, se recoge los criterios de la gente, se arma en base a la participación que hemos hecho nosotros, ¿sí? Se arma una propuesta, se expone a la gente. Luego, cuando uno entra a gobernar, tiene que ver la realidad con la que le dejan, porque la que yo tengo es la que me dejan ver. Pero otra es cuando uno ingresa, y ahí con la realidad lo que hay que hacer es darle prioridades. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, primero, para los universitarios, rápidamente, para los universitarios, pero lo que pasa es que las preguntas son amplias. Primero, lo que planteamos es que en las elecciones universitarias y de los colegios, sí, se haga también elecciones para lo que sería la conformación del gran parlamento de jóvenes de la ciudad. Nosotros vamos a gobernar así. Igual vamos a tener parlamentos populares y de ahí vamos a plantear la consulta popular. ¿Por qué? Porque ahí voy al tema, ¿sí? Que la propuesta tiene que, en base a la realidad, en base a estos parlamentos y a consultas populares, priorizarse. Totalmente, sí. Armas la propuesta, entras, ves la realidad y dices cómo está la realidad, y la gente participativamente tiene que priorizar. Hay indicadores previos, o sea, hay indicadores, por ejemplo, usted mismo propone en el tema de la cultura basarse en la Agenda 21. La Agenda 21 ahorita, de todo el plan que se activó en Cuenca, ya tiene indicadores. No sé si usted conoce esos indicadores. Sí. Entonces, en base a eso ya se puede trabajar porque es una realidad concreta y ya puede lanzarse una propuesta. Bueno, eso yo creo que usted lo sabe muy bien. Ahorita lo que queremos escuchar es esta propuesta. Vos puedes, hemos hablado de la propuesta, he estado planteando propuestas toda la entrevista. Por los lados. No, es que hay varias cosas que son claves. Lo que yo quería preguntarle, ¿va a continuar con los festivales de la Orquídea, por ejemplo, o el Garísima ya no va a ser? No, el Garísima vamos a hacer. Como alcalde. Sí, como alcalde, pero el Festival de Cine es una competencia que tiene digamos,
Ya se quedó para la prefectura tiene. Sin embargo, este rato Rebeca Alvear está trabajando en una propuesta para que el festival pase a una fundación o a una corporación donde luego el municipio, de ganar nosotros las elecciones, el municipio también pueda apoyar. El Garísima lo podemos hacer porque eso tiene es más bien privado, ¿sí? Y yo creo que ese es un tema que lo haremos, al igual que la Bienal, que el encuentro de literatura, pero a nivel de promoción más fuerte, ¿no? Sí. Ya. Ahora, en el debate de ordenanza para la erradicación de violencia contra la mujer, que fue hace unas 3 semanas, se propuso eliminar el uso de fondos públicos para certámenes de belleza. ¿Qué opina usted de eso? Yo estoy de acuerdo. Es decir, a ver, lo que pasa es que yo sí creo que no han profundizado en mi gobierno, ¿sí? Y creo que ahí hay el único que eliminó los concursos de belleza, sí, fui yo. Antes había las reinas de la provincia, sí, y yo en esa dinámica soy totalmente contrario. También hay que construir una nueva masculinidad, ese es el problema también. Es decir, a los hombres la sociedad nos da roles, ¿sí? Entonces hay que construir, así mismo como hay que construir equidad, ¿sí? Y hay que construir empoderamiento en la mujer, también hay que construir una nueva masculinidad. Bueno, vamos ahora con las preguntas de cultura general. Estas sí son de respuesta concreta. Estas son preguntas rápidas, cerradas, ya, a ver. A ver, usted que está hablando de nuevas masculinidades y este tema, ¿qué es el enfoque de género? El enfoque de género básicamente es la posibilidad de construir equidad en el acceso a las oportunidades entre mujeres y hombres. De las mujeres frente a los hombres. ¿Cuántas veces a la semana usa el bus, si es que usa el bus? No, mientras era prefecto, ahora sí estoy usando el bus estos meses, pero mientras era prefecto no usaba. Entonces, sí. Y eso, costó? No, ya he usado unas 10, 12 veces precisamente para ver. La respuesta. ¿Cuánto le costó? Digo, ya he usado 12 veces. ¿Cuánto me costó? Sí, bueno, el pasaje cuesta 0.80 centavos, creo que le cargamos $5, ¿sí? Es que no sabe el costo de la tarjeta. Sí, le cargamos $5, sí. No básicamente. Sabe el costo de la tarjeta. El costo de la tarjeta no. Ya. ¿Y ha viajado en el bus interprovincial? Sí, en el bus, no, en el bus interprovincial en estos últimos tiempos no. A ver, ahí sí debo decirlo con toda mientras fui prefecto, efectivamente no manejé nunca. Sí, suerte. No usé bus. No es suerte, yo creo que es parte de la responsabilidad. Es decir, hablo por teléfono 150 veces al día. Tengo 5.000 mensajes. Tengo 5.000 mensajes. 150 sí. A lo mejor hay que registrar el número en mi teléfono. Hay más de 5.000, mensajes en mi chat. Entonces, hay cientos de llamadas por resolver. Entonces, imagínense lo que sería manejar y resolver. Yo creo que la autoridad tiene definitivamente que tener ciertas comodidades y tiene que ganar bien para que su familia esté tranquila y uno poder dedicarse 24 horas diarias al tema, 365 días al año. ¿Verdad que estuvieran cortas? Ya. No, solo lo que pasa es que realmente esos años no viajé en bus, sí, y es la verdad, y taxi tampoco, y una vez que tomé taxi me reconoció, sí, y me demoró en dejarme en mi casa. No me dejó bajar como una hora, sí, reclamándome de varios temas de la provincia. Entonces, efectivamente fue una experiencia traumática el tomar taxi esa vez, pero ahora lo he hecho, ya su taxi tomo muchísimo, ¿no? ¿Y qué tanto camina para realizar sus actividades diarias? Bastante, sí, es más, además hago ejercicio, aunque parezca que no. Sí, estos días de campaña más bien he subido de peso, sí. Mi amigo secretario es Ironman, por si acaso. Sí, no es Soliman. Sí, no es Soliman, pero me parece buena. Sí, pues me parece. Sí, entonces. ¿Y la bicicleta usa? Sí, claro, la bicicleta me gusta también, pero efectivamente no hay mucho tiempo. ¿El nombre de una cineasta cuencana? Una cineasta cuencana, sí. Yo creo que Tania Hermida es la más conocida, ¿no? Por sí. eso esa no vale. Sí, pero efectivamente, yo creo que el Pancho Aguirre, sí, que me parece interesante. Bueno. Sí, bueno, pero de hecho, Diego Carrasco, mi primo también, sí, que más es en el tema del teatro, pero también han hecho cine. ¿Qué significan las siglas de LGBTI? LGBTI. Que no le dicten, pero...
lesbianas, sí, gays, bi, LGBT, BTI, trans, y la I, ahí sí ya se me fue, sí. Nadie sabe la I, sí. Intersexual. Intersexual, perdón, intersexual, sí. Sus ejes más importantes nos comentaba en el primer segmento que había sido la parte de seguridad. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad de Cuenca, específicamente con la Guardia Ciudadana? A ver, con la Guardia Ciudadana, primero hay que encontrar una estructura que independice a la Guardia Ciudadana de la municipalidad y desarrolle una escuela de formación. El Guardia Ciudadano, sí, tiene, además normalmente se le llama Guardia Municipal, tiene que ser cercano a la gente. Entonces, primero tiene que conocer de defensa personal, segundo tiene que estar preparado psicológicamente, tercero tiene que saber sobre relaciones humanas, tiene que saber sobre turismo, historia de la ciudad, ¿sí? Es decir, y sobre conceptos básicos de seguridad. Entonces, lo primero es armar realmente una escuela de formación. Segundo, la Guardia Ciudadana, ¿sí? En términos actuales, ha servido exclusivamente para lo que han interpretado como control urbano, es decir, perseguir a los vendedores, a los comerciantes, autónomos, ambulantes o como se llame. De muy mala manera, por cierto. Pero además de muy mala manera, pero además hay otra cosa que en los recorridos y en las caminatas de estos meses me ha pasado. Las mujeres de escasos recursos se quejan del abuso al que son sometidos por ciertos guardias ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer con entonces, esos guardias la guardia ciudadanos? Afuera. Por eso estoy hablando de que tiene que haber un proceso de formación, selección. Luego tenemos que, en ese marco, vamos a aumentar el número de guardias ciudadanos, porque según datos, ¿sí? La ciudad necesita por lo menos 600 efectivos. La policía tiene 600 efectivos, pero no les vemos en las calles. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar 600 guardias ciudadanos para ponernos en los circuitos de seguridad, en los 37 circuitos que debería tener el cantón, y empatar con la policía y obligarle a la policía a salir. Si ponemos a un guardia ciudadano en cada lugar donde tiene que estar un policía, pues le obligamos a hacer seguimiento. Primer tema. Luego, si es que la policía no colabora y no logramos un proceso de articulación, que es fundamental, sí estoy dispuesto a declarar a la ciudad en emergencia. Esto puede tener connotaciones complicadas, sí, en términos de imagen, pero si declaramos en emergencia de seguridad, en cambio ahí el alcalde, esa es una medida extrema, pero el alcalde pasa a ser quien administra, incluido la policía, ¿sí? Y entonces ese es en emergencia. Esa es una medida que, si no logramos articular policía, cámaras de seguridad, todo el mundo tiene cámaras de seguridad, pero no están articuladas. ¿Cómo se lograría articular? ¿Qué es lo que usted propone para que se logre esta articulación? Porque liderazgo, fundamentalmente liderazgo, no hay otra, porque son varias organizaciones. Primero, desde el municipio, determinar cuál es la política de la Guardia Ciudadana, de la EMOV y de control urbano, que son las tres líneas, las tres áreas que tendrían que integrarse al tema de seguridad. Luego, si hay instituciones como la Fiscalía, como la Corte de Justicia, sobre las cuales yo no tengo la competencia, y instituciones como la policía, que yo tampoco tengo la competencia, las dirige directamente el presidente. Entonces, fíjense lo complejo de poder articular si uno no tiene liderazgo suficiente, ¿sí? Y una propuesta coherente. Si en esa dinámica no logramos articular, además poner en funcionamiento UPCs, ¿sí? Y no logramos tener un sistema de seguridad 24/7, porque ese es el tema. Es decir, ¿cómo puede ser que la Guardia Ciudadana trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Se necesita estar perdido en el planeta, cuando la dinámica tiene que ser, pues, sí, 24 horas, 3 turnos, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Sí? Y créame, lo que sí van a tener, faltan 5, ¿sí? Lo que sí van a tener con este alcalde es que va a estar en las calles, en la noche. O sea, ustedes van a tener, yo sí soy otro estilo, ¿sí? Y ustedes van a tener un alcalde que les va a cuidar para que ustedes tengan farra segura. Yo voy a estar en la calle, no se admiren que voy a estar en la calle cuidándoles.
Ya van a ver. Lo de la farra segura que nos había comentado hace un momento era esta parte de brindar la seguridad con los guardias ciudadanos y la articulación de la policía. Y la articulación de la policía y la estructura, la infraestructura de cámaras, drones. Sí, nosotros tenemos un lema, vamos a tecnificar y entonces tenemos un lema, con drones, sin ladrones. Y con respecto a presupuesto de toda esta implementación, ¿cómo se está manejando un valor? La Guardia Ciudadana, digamos, la seguridad ciudadana, el Consejo de Seguridad recibe recursos del pago de una tasa que tiene la gente, que la gente paga, y que más o menos reúne $2,5 millones, pero y yo creería que nosotros tenemos una propuesta ahí, que es la articulación público-privada, es decir, a cambio de beneficios de contribución especial, de mejoras, etcétera, que el sector privado nos ayude con guardia de seguridad privada. Por ejemplo, supongamos, si este local paga al año $1,000 en impuestos, yo le plantearía que esos $1,000 colaboren en un guardia de seguridad. Estoy poniendo, yo le perdono esos $1,000, esos $10,000 al año, y que más bien me dé seguridad no solo al local, sino en general. Eso es lo que estamos planteando. Y más o menos en ese marco, es que lo que, a ver, me explico de nuevo porque parece que no. Es que el presupuesto de la implementación que usted nos dice que va a ser los drones, las cámaras, más o menos se ha pensado cuánto puede costar. Nosotros estamos hablando de que en seguridad, entre todas las instituciones se puede trabajar con $8 millones. Pero en ese marco, el presupuesto de lo que se recauda son $2,5 millones por la tasa de seguridad. Pero si nosotros logramos incentivar al sector público-privado, por ejemplo, si yo les doy las casetas de buses, que han visto que son un desastre, sucias, cortas, no hay como ni sentarse, y uno que es gordito, no entra en el asiento de la caseta de bus, es una locura. Entonces, si nosotros podemos entregar en concesión las casetas de buses para publicidad, para administración de la movilidad, y a cambio de eso nos dan seguridad, puede ser interesante. El presupuesto que se tiene de los $2 millones estamos completamente claros. La pregunta es, en las implementaciones que usted dice que se van a hacer, 8 millones que se pueden hacer, pero se puede hacerlo tranquilamente con toda la infraestructura. Solo si es que no me equivoco, el cuerpo de bomberos, que también es parte tiene $17 millones de presupuesto. Entonces lo que tenemos que armar es un proyecto de articulación en donde la policía ponga recursos. No solo necesitamos plata, sino hay que valorar esos 8 millones en especies, ¿no? Y si logramos que el sector privado nos ayude a dar seguridad a cambio de incentivos, sería extraordinario. Esto es un modelo que se aplicó ya en Guayaquil, ¿no? Y que lo hizo, ustedes no se han de recordar, Irene Sáenz, no deben saber tampoco quién es Irene Sáenz. Irene Sáenz fue una Miss Universo, ya, no, es que yo soy mucho mayor, Irene Sáenz, por si acaso, en Antón está la cámara, se acaba de cruzar un lindo perrito, ¿no? Irene, que además tiene un pañuelo simpático. Irene Sáenz luego fue alcaldesa de Chacao, del municipio de Chacao en Caracas, antes del chavismo, y una de las cosas que aplicó fue seguridad, fue un éxito y fue la ciudad más segura del mundo, el municipio más seguro en un momento, una reina, ojo, que a veces, que estábamos hablando hace un rato, que lo que hizo es primero incorporar a la seguridad a gente del mismo sector y luego seguridad privada con canje de impuestos. Perfecto. Le funcionó. Listo, ingeniero, en otro tema, en uno de sus, entre seguridad y gobernabilidad, que es lo que usted plantea, habla sobre un programa que se llama Mis Vecinos Me Cuidan. Así es. Este programa intenta incluir sistemas de alerta y de localización. ¿Cuál sería la diferencia de Barrio Seguro que tenemos en este momento? No, pues absolutamente. ¿En qué innovamos? Totalmente distinto. A ver, hay dos temas. El primero es que en Mi Vecino Me Cuida significa que armamos un cabildo de seguridad, y lo que hacemos es que los fines de semana o en general entre semana, el que sale de su casa en la noche o sale un feriado, etcétera, haga que el vecino le cuide su casa. Eso ya no se da en este momento. No se da. No. Claro que sí. Usted puede ir a cualquier UPC
y decir a la policía que su casa no, está... pero estamos hablando de la policía. Claro, por eso les digo. Pero la policía no hay. Ya se da. O sea, la policía no hay. No, yo le voy a decir. No. El tema es que el vecino le cuide la casa. O sea, porque la policía efectivamente, si no está... La mayoría de UPCs, le voy a decir, de los UPCs, solo funcionan los del Ministerio del Interior, porque el resto, los del municipio y los de que se han construido con organización social no están funcionando. Entonces, aquí hablamos del vecino, no de la policía. Si justo la dueña del local se está quejando, ¿sí?, de que la policía no funciona, pues, no asoma la policía, pero además hay un problema. En el actual sistema de articulación, un policía para poder actuar, le llaman y le dicen, hay un problema de robo, una pelea en tal lugar. El policía tiene que llamar a su jefe y su jefe tiene que llamar al 911 para que el 911 le autorice. Hasta eso ya se fueron 25 minutos. Entonces, primero. Segundo, el otro tema innovador es que hay una aplicación a nivel global que se llama el botón de alerta para celulares. Entonces, lo que se hace es bajar esa aplicación, ¿sí?, o si no la vamos a diseñar nosotros, en términos de que esa aplicación se conecta a los teléfonos del barrio o a los más cercanos, y al 911 y a Seguridad Ciudadana. Entonces, el momento que una persona tiene algún problema o alguien ve algún problema, efectivamente aplasta el botón de seguridad y eso envía una señal de alerta y de auxilio al resto de celulares. Nuevamente a la policía, es decir, mi vecino me cuida, igual si es que yo estoy viendo en en alguna casa de mi vecino, tengo que llamar al ECU 911. No, porque no necesariamente. ¿Cómo se va a hacer esa ¿Por qué nace historia? ciudadana? ¿Por qué nace a través de los cabildos? ¿Sí? De los cabildos de seguridad. Nosotros, claro, el vecino lo que tiene que hacer primero, en mi vecino me cuida, tiene que efectivamente ayudar a cuidar la casa. Es que esto nace de una idea mía. Tendría yo que esto nace de una idea mía, ¿sí? De una experiencia que vivimos en el barrio, ¿sí?, en el barrio donde yo vivía antes. Efectivamente hubo un tema, ¿sí?, llegó un camión, desalojaban una casa, salieron los vecinos, ¿sí?, preguntaron que qué pasaba y el señor les dijo que estaba mudando la casa del vecino y se fue. Cuando llegó el vecino, efectivamente, ¿sí?, le habían robado. Entonces, lo que yo creo que hay que construir es una relación, ¿sí?, de conocimiento y de amistad entre los vecinos para efectivamente poder poner en alerta, ¿sí?, a los vecinos. Es decir, un ladrón con gente en alerta alrededor de la casa ya no les roban, que es el tercer robo, ¿no? Y luego el otro tema en la aplicación, ¿sí?, más allá de ir hacia el 911, que lo que tendría que hacerse es lo normal y tener la respuesta inmediata de la policía, ¿sí?, o de la Guardia de Seguridad, ¿sí?, también ya nos están costando. También creo que es necesario que efectivamente la ciudadanía, ¿sí?, ayude, no corra, sino, no es que tiene que intervenir, pero sí puede alertar y ayudar a que efectivamente exista una percepción de seguridad, con la policía en la calle, con los guardias ciudadanos y con una sociedad organizada. Paul, ¿cuál es su propuesta en caso de ganar en la alcaldía sobre la inmigración aquí en la ciudad de Cuenca? A ver, yo ahí tengo clarísimo que primero los cuencanos, ¿sí? Efectivamente, ahí hay un tema que he caminado mucho, ¿no? Y creo que yo soy un ciudadano del mundo, ¿sí? Y creo que hay que entender la dinámica del mundo, ¿sí? Y que hay masas de ciudadanos que no pertenecen necesariamente a alguna nacionalidad, sino que se mueven por diferentes condiciones. Eso pasa globalmente, igual que nos ha pasado a nosotros los cuencanos cuando fuimos primero a Venezuela en la década de los 60, la primera migración que tuvimos, 50, 60, luego a Estados Unidos, luego a España, luego a Italia. Sin embargo, este momento siento, ¿sí?, que hay en los sectores populares, en los sectores de mucha pobreza en Cuenca, siento que existe una competencia de empleo muy fuerte, ¿no? Sí, es decir, hay posiciones como la suya de primero los cuencanos o como dijo en algún momento Cuenca para los cuencanos, más bien exacerban eso, ¿no? Además que son
visiones, frases como esa de Cuenca de los cuencanos, que recuerdan mucho al nazismo, ¿no? Que hablaban eso de Alemania para los alemanes, de primero América en Estados Unidos. No quiero que se entienda en esa lógica. Yo creo que el territorio tiene que recibir a todos los hermanos, a los venezolanos, a los colombianos, a todos, ¿sí? Y no queremos ser víctimas tampoco de xenofobia como hemos sido nosotros. Pero con esas posiciones tal vez exacerba la xenofobia. No, de ninguna manera. No creo. O sea, estoy siendo franco en decirles que lo que sí veo es que en la extrema pobreza que tiene Cuenca, a lo mejor ustedes no lo sienten, pero hay un porcentaje enorme de pobreza, de extrema pobreza, y entonces hay que buscar la manera de cómo les logramos a ellos nivelar económicamente. Y el punto es que el tema de la migración pasa por legalizar también. ¿Cómo logramos legalizar? Entonces ahí tenemos una propuesta. Nosotros pensamos en crear para los jóvenes, sí, en el terminal antiguo, ojalá lo logremos, pero un centro de coworking que se llama, es decir, para iniciativas empresariales e iniciativas de emprendimientos. Y ahí mismo la idea es que podamos desarrollar un nivel está en nuestro proyecto, sí, lo que sería una oficina de extranjería de Cuenca. No del país. Imagínense lo que estamos planteando en términos, esto en términos es medio loco, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Que haya un proceso de que la municipalidad tenga el registro de cuáles son los extranjeros, ya sea documentados o indocumentados, que viven aquí, para diseñar una política pública para ellos. Usted decía que era capaz de tostar granizo No, yo lo que he dicho es que ese es un dicho no mío, ¿no? Ese es un tema de que yo no he dicho, no recuerdo haber dicho que yo puedo tostar granizo, pero lo que sí es una frase de Velasco Ibarra, ¿no?, que decía que en política, si no mal recuerdo, en política se puede tostar hasta granizo. Este año, por las frustraciones de las alianzas, decidimos ir con nuestros movimientos nacional y local, que es Juntos Podemos 33 y 62, solos, ¿sí? Porque pensamos que necesitamos ganar la prefectura y la alcaldía para tratar de implementar nuestro programa ideológico, que es la democracia para la convivencia. Normalmente nos ha pasado que por apoyar a otros terminamos solos, ¿sí? Y no hemos logrado estructurar una propuesta de alianza, ¿sí? Una propuesta de construcción de política pública en alianza, me refiero. No, eso demuestra que no lograron llegar a acuerdos, pero usted... No, nunca quisimos acuerdos. O sea, ahora... ¿Usted buscó candidatos de otras... ¿Ahora? Sí, no, nunca. No buscó una alianza. Nada, solo con Javier Renderica, que se acercó. Con Javier Renderica, que se acercó, y yo me acerqué a conversar porque además somos amigos de muchos años, solo con él. Nosotros no buscamos alianza con nadie. Vea que en nuestro movimiento hay feministas, sí, hay gente que pertenece al movimiento LGBTI, es decir, hay gente que incluso es parte del Opus Dei. Es decir, fíjense la variedad. Eso sí, son sí, pero es que ese es el tema de romper paradigmas. Este rato es hora de efectivamente construir una Fanesca desde la diversidad y ponernos de acuerdo. Por eso es que cuando yo doy mis criterios, yo respeto muchísimo la posición, por ejemplo, de la gente provida, más allá de que no estoy de acuerdo, pero respeto, porque el principio de la democracia para la convivencia es de empezar respetando la diversidad. Sin embargo, ahora está solo, políticamente al menos. ¿Eso no es un impedimento o una dificultad para lograr su gran sueño, que es ser presidente de la República? No, ¿por qué? Sí. Primero, si no tiene un apoyo político es mi gran sueño. Amplio. Primero, no es mi gran sueño porque... Bueno, hay varios que han dicho eso. Sí, gente que dice que usted tiene entre ceja y ceja la presidencia. Puede ser, digamos que cada persona en su actividad siempre aspira crecer, ¿no? Y en el caso de la política, en los diferentes niveles uno puede organizar y ordenar la sociedad de distinta forma. Pero si quisiera ser presidente no fuera candidato a alcalde. Porque soy el único cuencano que logró formar un partido nacional desde Cuenca,
Juntos Podemos. Ningún cuencano, siempre han sido, sí, o sumados a los partidos de Quito, Guayaquil, a los socialistas, al MPD, al socialcristianismo, sí, a la izquierda democrática. Es la primera vez que desde Cuenca tenemos un movimiento nacional y con candidatos en todo el país. Ahora, si yo hubiera querido, si tuviera metido entre ceja y ceja el tema de ser presidente... Eso dijo el padre sí, Vega, ¿no? Ya, bueno, el Fernando es una persona a quien respeto mucho, sí, pero creo que políticamente no es una persona que esté ubicado correctamente, sí. La realidad es otra. La aspiración que usted dice y que el padre Vega ha dicho que tengo entre ceja y ceja, ¿cómo rompo yo queriendo ser alcalde? Pero además estoy convencido que un proceso, sí, un proceso de alcaldía para cumplir por lo menos mínimamente con ciertas expectativas tiene que ser 8 años. Y en el caso de los incumplimientos de la prefectura, sobre todo en obra física vial, efectivamente es un problema de recursos y también de equivocaciones que a lo mejor... No, de equivocaciones que también puedo haber tenido, es decir, reconozco que por ejemplo el hecho de tratar de cambiar la matriz, si pensando en que iba a tener recursos y que podría conseguir, el hecho de pensar que iba a tener viabilidad política, yo llegué a los 32 años a ser prefecto, un jovencito, ¿sí? Y pensé que desde la prefectura se podía cambiar el mundo. Y usted es bastante exaltado muchas veces, ahora ya no tanto, tal vez ya sabe manejarse en medios. Pero a usted se le califica como autoritario, como prepotente, como agresivo, que alguna vez incluso en temas políticos se dio de golpes con alguien. Algo así como un Correa, pero sin el carisma del expresidente. Y usted ya ha ido mejorando eso para mostrarse mejor ante los medios. No es ante los medios. A ver, primero no es que me di de golpes, me pegaron. El doctor Marcelo Sánchez, es decir, me pegó un puñete en la Cámara Provincial, yo ni siquiera le he tocado, ¿sí? Luego, creo que la vehemencia viene con la edad, va cambiando, ¿no? Y lo que sí soy es firme, y eso a veces puede pensarse como autoritario. Lo que sí es que yo hago que las cosas se cumplan. O sea, intento cumplir las cosas, ¿sí? Y doy órdenes, y tengo un plan y hago que las cosas efectivamente se decidan y avancen. Creo que de hecho hay un cambio y con los años uno va tranquilizándose y también va sabiendo qué ofrecer, qué no ofrecer, cómo comportarse, cómo desarrollar las propuestas políticas. Y si me he equivocado, claro que me he equivocado a veces. Otro tema importantísimo en política es sobre la honestidad. Es inevitable que usted en 15 años de administración no haya tenido denuncias de corrupción. Pero hay dos casos particularmente llamativos. Uno es un caso de peculado en que hubo una condena judicial y otra es una... ¿Cuál es la de la condena judicial? Permítame para saber. Es sobre el uso de bienes del gobierno provincial en beneficio de una empresa privada. Y otro es una denuncia de malversación de los fondos de la tasa solidaria para usarlos en otros otros fines que no tenían que ver y eran fines políticos. No. A ver, usted tiene que darme, pero ahí sí tiene que, está mal informado. A ver, demuéstreme la condena judicial. Hubo un cambio a cambio de que ustedes, de las personas que fueron halladas culpables de eso, de que hagan una reparación ambiental, está de que hagan totalmente equivocado. Pero eso es, pero ahí sí le pido de favor que investigue. Sí, nunca hubo sentencia. No llegamos a la sentencia. Llegaron a un acuerdo anterior. Sí, pues, pero porque el juez consideró la sentencia. Pero admitiendo el error. No admitimos ningún error. Es que ahí sí le pido que investigue. Porque el tema es que no hubo tal sentencia, nunca llegó la sentencia. La sentencia fue, sí, que nosotros aceptamos que el juez se rió y el juez nos mandó a reparar 6 meses, me mandó a mi trabajo comunitario en la zona ambiental, a desarrollar educación ambiental en la zona donde supuestamente había la afectación. Pero lo que usted afirma de haber sentencia judicial
hubiese sido que me mandaban a preso y que tenía sentencia de prisión de 8 años o 6 años. De 1 a 5 me parece que no, era en esa época era 8, sí, creo que era hasta 8 años, sí. Entonces, eso es el primer tema. Yo sí le pido que antes de eso haga una investigación correcta. Segundo, ¿hubo una aceptación de que se usó bienes del gobierno provincial? No, nunca, o sea, por Dios, pero eso sí ya es, o sea, eso significa no investigar. Y con todo el respeto le digo, sí, vaya a la Corte Judicial ¿y por qué usted aceptó entonces porque es un orden del juez, pues, porque es un orden del juez. Pero la sentencia fue, sí, el juez se rió frente a la fiscal y le dijo, vea, sí, el rato que hubo la audiencia pública, le dijo, vea, ¿qué juez era? Sí, Pepe Serrano, recuerdo. Sí. Bueno, pero es una sala, no es solo él, fue la sala. Y que me mandaron a ¿cómo es? A desarrollar este tema el tema ambiental. Y lo otro sobre malversación de fondos de la tasa solidaria. A ver, ese es otro término que está mal usado. Sí, a ver, los fondos entran a una cuenta única que nos manda a tener el Banco Central. Sí, y entonces ahí no hay malversación de fondos. Imagínense el término que está utilizando, sin que haya juzgamiento. Yo le indicaba que esa era malversación la de fondos, acusación, no, pero la malversación que no de fondos se pudo avanzar en ese proceso porque la figura penal había cambiado. Ver, pero no utilice el término, está con todo el... porque digo, malversación de fondos, eso, ¿quién nos acusó? Fiscalía, me parece, basado en una denuncia. No me ha acusado ninguna fiscalía ni nadie. Sí, incluso salimos bien, hay un informe de Contraloría sí, pero no, a ver, es que aquí sí, con todo el cariño y el respeto, pero no, está muy mal informado, o sea, realmente, por Dios, nunca hubo ninguna acusación de la fiscalía. No, lo que hay es el hecho de que, sí, a mí jamás fiscalía me ha enjuiciado por eso. Lo que hay es que los fondos... Bueno, me han hecho investigación de mis bienes, yo pasé 10 años luchando contra Correa, fui perseguido, mis hijos fueron investigados y además interrogados cada uno sobre los bienes que tenía, fue una ilegalidad. Esas cosas, por ejemplo, usted no conoce y yo ya he pasado. La malversación es una cosa, el tema es, la malversación significa que soy un ladrón. Sí, y eso no es correcto, ¿no? No es mala utilización. Lo que estoy diciendo es que efectivamente los fondos entran a una cuenta única. Y ahí sí hubo un tema administrativo y hay donde efectivamente los fondos, al tener una cuenta única, porque nosotros teníamos separado, pero nos obligaron a tener una cuenta única, desde ahí se pagan efectivamente varias partidas y ahí hubo un tema de control interno que lo justificamos y ante la Contraloría y lo seguimos justificando. ¿Y en qué se usó esa plata? En proyectos entra un fondo único y entonces desde allí salen para los diferentes partidas y proyectos de la prefectura. Y claro, cuando nosotros iniciamos con la tasa teníamos separado el fondo en una cuenta propia, porque nos permitían antes tener varias cuentas, incluso en el sector privado. Ahora hay una sola cuenta del Banco Central y se dificulta bajo contabilidad, sí, y en el área financiera tener el control de la diferenciación de los montos. Y ahí tuvimos un problema de control interno real. ¿Quién financia su campaña? ¿Quiénes financian? Empresas, hay empresas, tal vez ahí hay... No, empresas no, más bien tenemos un problema. Cuando estaba de candidato a la prefectura, más bien había gente que llamaba y decía en qué te podemos apoyar. Hoy en día realmente no tenemos ninguna empresa, no tenemos contrato con ninguna empresa, ¿sí? Lo que tenemos es el aporte al partido, ¿sí? De varias gente que lo hace voluntariamente, y lo que sí nos dan es, por ejemplo, nos han apostado lonas. Sí, más bien nos dan pero eso está bastante, hay bastantes lonas, pero bueno, eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral ver si es que estamos o no en los parámetros de gasto de todo lo que significan las candidaturas. Entonces, lo que sí tenemos es apoyo de diferentes sectores, pero no del Banco del Pichincha, por ejemplo. No sí, de las mineras. No, pero de ninguna manera. ¿No les ha buscado usted? No, más bien ellos me han buscado a conversar, y es más, el ministro de Minas, algo de plata, el ministro, no, de ninguna manera, nada, ni un centavo, grupos económicos, ninguno.
O sea, le puedo decir con toda la honestidad, ninguno. O sea, realmente no tenemos, más allá de ciertos sectores que nos han apoyado, nos apoyan con una camioneta para movilidad, más bien tenemos un problema de liquidez y que mi equipo sabe, es decir, no tenemos plata, incluso tenemos un problema, no tenemos plata ni siquiera para pagar los almuerzos de la gente que nos ayuda. ¿Puede usted comprometerse a hacer públicos todos los aportantes de su campaña, más allá de lo que le obliga el CNE? Primero, yo hice público, soy el único candidato que firmé en una notaría y presenté la autorización para que se me abran mis cuentas y mis bienes personales. Ningún otro candidato lo ha hecho. ¿Ah? Eso demuestra por qué no lo hacen, por qué no abren sus cuentas, por qué no firman. Y yo les hice un llamado a decir, vea, quieren investigarnos a todos, investiguenme a mí primero. Y lo hice frente a una notaría, pero digamos, notarizado, etcétera. No está hecho publicado totalmente, está en las redes y todo. Sí, pero está de revisarlo, pero efectivamente lo hicimos público y lo voy a revisar si es que es así. Luego me decía sobre hacer públicos todos los aportantes de la campaña, en dinero, en bienes, pero claro, si la ley le obliga además. Muchas gracias a Paul Carrasco, candidato de Juntos por el Futuro, lista 33. Juntos, Alianza por el Futuro, Juntos Podemos. Juntos Podemos y Participa. Podemos y Participa. Listas 3362. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias por su presencia en este programa del Medio Landariega, en colaboración con el Pentágono, el grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca, aquí en el Bar Bomba.